Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo usar either y neither para decir tampoco, ¿ya? Es una clase súper chévere, fácil de entender, entonces no hay mayor complicación. Veamos qué nos dice. Tanto either como neither se usan para expresar acuerdo en una afirmación negativa, ¿sí? Es decir, para decir tampoco, ¿ya? Sin embargo, se utilizan de manera diferente en la estructura de la oración. ¿Qué nos dice aquí? El uso de neither. Neither significa tampoco y se usa al inicio de la oración con inversión del verbo. Veamos la estructura. Tenemos neither más el verbo auxiliar y tenemos el sujeto, ¿ya? Por ejemplo, I don't like coffee, neither do I. No me gusta el café, a mí tampoco, ¿sí? Neither do I. She can swim, neither can I. Ella tampoco puede nadar. Ella no puede nadar, yo tampoco. Al final agregamos, ¿sí? Veamos. They don't have pets, neither do we. Ellos no tienen mascotas, nosotros tampoco, ¿sí? Vemos el uso de either. Either tampoco, también significa tampoco, pero se coloca al final de la oración, ¿ya? Entonces tenemos la estructura, el sujeto, el verbo y también tenemos either. For example, I don't like tea, I don't either. No me gusta el té, a mí tampoco. She doesn't want to go out, I don't either. Ella no quiere salir, yo tampoco. They weren't at the party, we weren't either. Ellos no estuvieron en la fiesta, nosotros tampoco, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Neither and either. Se coloca al inicio de la oración, en cambio either se coloca al final de la oración y se usa con una inversión del verbo auxiliar y se usa con el verbo en negativo, en este caso either, ¿sí? Por ejemplo, neither do I, por ejemplo, I do either, ¿ya? Y tenemos unos ejemplos, ¿ya? Se coloca al inicio de la oración, pero con inversión del verbo auxiliar. Ok, nosotros tenemos una oración, ¿sí? En este caso tenemos una oración, colocamos al inicio y luego ponemos el siguiente complemento. Sí, esto sería parte. Por ejemplo, aquí tenemos I can swim, neither can she. Lo ponemos al inicio, pero ¿qué? Este es como un complemento, ¿sí? Este tampoco, este neither lo vamos a poner como un complemento que se pone al inicio después de la oración, ¿sí? They don't like spice food, neither do we. A ellos no les gusta la comida picante, a nosotros tampoco, ¿ya? Ya. They don't like spice food, neither do we. A ellos no les gusta la comida picante, nosotros tampoco, que ya leí. He can't finish his homework, neither have I. Él no ha terminado, ¿ya? Y tenemos aquí, un momentito, ya. Y tenemos, he hasn't finished his homework, neither have I. Él no ha terminado su tarea, yo tampoco. Entonces, she won't travel this year, Nate, ¿sí? Entonces tenemos, she won't travel this year, neither will I. Ella no viajará este año, yo tampoco, ¿sí? You shouldn't eat too much sugar, neither should they. No deberías comer demasiado azúcar, yo tampoco. Es decir, tengo una oración aquí al inicio, ¿sí? Y luego, como complemento, si se puede decir así, voy a colocar al inicio neither, tal y como nos dice aquí. Se coloca al inicio de la oración con inversión del verbo auxiliar, con inversión. Entonces, es por ello que yo coloco aquí una idea, ¿sí? Independientemente de lo que yo pueda hacer o no, I can swim, neither can she. No puedo nadar, ella tampoco, ¿sí? They don't like spicy food, neither do we. A ellos no les gusta la comida picante, a nosotros tampoco. Y así sucesivamente vamos a utilizarlo como la inversión del verbo auxiliar, ¿ya? Y finalmente vamos a ver los ejemplos con either, que se coloca al final de la oración, pero con verbo en negativo. Es decir, ya no va a estar aquí después del punto seguido, sino va a estar al final either. I don't like horror movies. I don't either. No me gustan las películas de terror. A mí tampoco. She doesn't play video games. He doesn't either. Ella no juega videojuegos. Él tampoco. We are going to the concert. They are either. ¿Sí? Nosotros no vamos al concierto.
Ellos tampoco. Es decir, aquí se coloca al final, ¿ya? He doesn't eat meat, I don't either. Él no come carne, yo tampoco. They weren't happy with the result, we weren't either. Ellos no estaban felices con el resultado, nosotros tampoco. Either aquí al final, en este caso. Por esas dos maneras nosotros la vamos a diferenciar, aquí en cambio es después del punto. Entonces no habría mayor complicación y para el estudiante que se conectó a la clase, vamos a describir esta tablita, ¿sí? Para hacer un recorderis de lo que acabamos de ver, ¿sí? Neither se coloca al inicio de la oración, justamente lo que acabé de decir, either se coloca al final de la oración. ¿Qué pasa con neither? Que se usa como una inversión del verbo auxiliar. En cambio, either se usa con verbo negativo y este lo vamos a colocar al final, ¿ya? Por ejemplo, con neither do I, either. I don't either, ¿ya? Entonces, finalmente, terminamos con el vocabulario de la clase del día de hoy. Tenemos agree, disagree, no está de acuerdo, choice, elección, opinion, opinión, negative, negativo, sentence, oración, grammar, gramática, answer, respuesta, response, puede ser contestación o respuesta, statement, declaración o afirmación, ¿sí? Entonces, esta clase está sumamente fácil. No hay mayor complicación en saber diferenciar entre either y neither, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro trabajo como estudiante? Nosotros tenemos que anotar esto en nuestro cuaderno de apuntes y poner la diferencia, ¿sí? Tal como hemos ido haciendo en cada clase, ¿ya? En este caso, el día de hoy con either y neither. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Si no tienen ninguna duda o pregunta, podemos culminar. Bueno, para las personitas que vayan a ver la clase después, la clase ya grabada, saben que pueden entregar sus tareas, las tareas atrasadas que vayan a entregar, las tareas que yo ya he revisado, sin embargo, hay estudiantes que aún no las han subido, ¿sí? Yo pienso que con el pasar del día de hoy, de mañana, ¿sí? De estos días van a entregarla para yo poder saber qué estudiantes recién la subieron, me escriben un mensaje a través del aula, ¿sí? Nos vemos la siguiente clase y que tengan una linda tarde. Chao, chicos.